Welcome to the Catapult Lockdown Virtual Salon program. My name is Alex Martinez Suarez. I am an architect, a curator, and a researcher from the Dominican Republic. And it's with great pleasure that I will be in discussion with Samuel Sarmiento, an artist who lives and works in Aruba. So welcome, Samuel. Hey, hello everybody. I'm very happy to be here with you. I'm grateful with Catapult Virtual Salon, and we are going to start with our conversation. Yes, but before we begin, I'd like to express a huge thanks to the Catapult partners, including the American Friends of Jamaica, Kingston Creative, and Fresh Milk for making all this series of Salon happen. I want to also let our audience know that we are open for questions. Please put them in the, please feel free to ask all your questions while we're doing the talk. And we will later we will attend them in our Q&A segment later on. I have to announce that we will be doing this conversation in Spanish, so I hope that you could follow us. Bienvenido, Samuel. Estoy encantadísimo de entrar en conversación contigo en esta tarde, y la verdad que es un placer estar bajo esta sombrilla de Catapult Lockdown Virtual Salon, que es una idea maravillosa que están impulsando y trayendo el Caribe, acercando el Caribe a través de estas conversaciones. Muchas gracias, Alex, por la apertura. Me voy a presentar formalmente. Mi nombre es Samuel Sarmiento. Yo nací en Maracaibo, Venezuela, y actualmente resido en la isla de Aruba, donde hago vida. Empecé a trabajar en mi obra artística, en la creación a partir del año 2005-2006. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Politécnica de Valencia y poco a poco he ido desarrollando mi trabajo con el tiempo. Me interesan mucho los formatos bidimensionales, me interesa la pintura, me interesa el dibujo, pero más que todo creo que soy un contador de historias. Me interesan las historias que uno puede desarrollar a través de estos medios artísticos. Y es un poco lo que voy a estar conversando esta tarde contigo, Alex. Perfecto. A mí me gustaría empezar como primera pregunta, explicarnos un poco de cómo ha sido este proceso de las mareas que te han llevado a distintos puertos, y cómo tú, siendo original de Maracaibo y haciendo este recorrido transatlántico incluso, has terminado en Aruba y cómo funciona esa relación de estar cerca de casa, pero con un cuerpo de agua enfrente que te divide. Claro que sí. Primero que todo, creo que todos los seres humanos estamos en un viaje. Un viaje puede ser una experiencia de transformación y al mismo tiempo puede ser una experiencia de motricidad. O sea, de que nos estamos moviendo constantemente, ya sea en nuestras labores, ya sea cuando decidimos mudarnos de un sitio a otro para vivir nuevos conocimientos, para adquirir nuevas habilidades. Y eso es un poquito lo que a mí me ha pasado estos 2 últimos años. Por diferentes circunstancias, pues en un primer inicio viví en Maracaibo, Venezuela, hasta los 20 años. Luego decidí emigrar a Valencia, España, específicamente esa ciudad, porque creo que por el clima y por la geografía parecía un sitio bastante tropical, hay bastantes palmeras y la luz también es bastante tropical. Y ya después, con el tiempo, pues decidí emigrar a Aruba por asuntos familiares y también en parte por la cercanía que tenía con mi país de origen. Pues ahora hago vida aquí en Aruba, parte del Caribe holandés. Es una comunidad o un país pequeño donde podemos encontrar como un tapiz cultural muy diverso
que la población no es 100% homogénea, sino que encontramos gente de todos lados del mundo y al mismo tiempo todas estas personas pues cuentan sus historias de una forma muy distinta, pero sin embargo comparten un sentido común en base a muchas cosas. Y entonces, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a entrarnos un poquito a tu obra, o cuáles son tus intereses, o en qué estás trabajando ahora mismo, cómo ves cómo haces una radiografía autocrítica de tu trabajo, cómo lo abordarías. Vale, te podría decir que, por ejemplo, lo que comenté en un primer momento, me interesa mucho contar historias y hay una relación muy estrecha entre mi trabajo y la literatura. Por ejemplo, la escritora colombiana Piedad Bonet hace un comentario en un escrito donde dice: la vida de un ser humano puede mirarse a través de los amores que ha tenido, los lugares que ha visitado y los libros que ha leído. Entonces, independientemente de que una persona desarrolle su obra en ciertas direcciones, yo creo que siempre es un reflejo de lo que la persona es. Siempre hay algún detalle anecdótico, siempre hay algo autobiográfico, siempre se puede encontrar símbolos que son reiterativos en el trabajo de cada quien y de esa manera pues uno puede reconocer al artista o uno puede ver cómo va desarrollando esa temática. Por poner un ejemplo, a mí me interesa mucho el trabajo de la literatura de Jorge Luis Borges, porque siento que tiene símbolos que son muy ricos y que yo siempre he encontrado una relación muy estrecha en las cosas que he hecho. Por ejemplo, lo que es la imagen del laberinto, por ejemplo, que todos los seres humanos así tengamos pleno conocimiento de los espacios que estamos recorriendo, nunca tenemos una certeza completa de todo lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo, por ejemplo, vemos seres fantásticos, también vemos, por ejemplo, en el caso de la narración de una historia, a mí me gustan, por ejemplo, mucho los cuentos cortos. Vemos que en una historia tú tienes un inicio, un desarrollo, puede ser que tengas un giro, un problema, encuentras la solución y tienes un final. En cambio, en el cuento corto, tú encuentras inmediatez. Inmediatez en el sentido de que un cuento corto puede ser un fragmento de una historia más amplia, pero sin embargo tú en esos fragmentos puedes encontrar sensaciones, puedes encontrar manifestaciones que pueden ser primitivas, que pueden ser simples, complejas. Al mismo tiempo encuentras lo que es la figura del arquetipo, que también me parece muy interesante, que son situaciones que a todos los seres humanos les ocurren. Por ejemplo, arquetipos tan sencillos como puede ser el amor, como puede ser una imagen arquetípica acerca del odio, acerca de la guerra, acerca de la paz, acerca de, por ejemplo, de la madre, del padre. Y bueno, creo que a mí me parece algo muy interesante. Y cuando nos vamos a tu obra, por ejemplo, en tus dibujos, ¿qué aparecen allí? ¿Cuáles son esas historias que tú cuentas o cuáles cuentos tú haces o temáticas tú abordas entonces allí? Ok, bueno, vamos a ir con la imagen número 1. Is it possible to start with picture number 1? Yeah, go ahead. Dale para adelante. Ok. Por ejemplo, en este dibujo que se llama Los Pactos Pampeanos, lo hice en un viaje a Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, ahí lo relaciono mucho con la obra de Jorge Luis Borges, porque en toda nuestra... en el Caribe siempre encontramos personajes que están relacionados a la valentía o que están relacionados a la vulnerabilidad o que están relacionados a enfrentar cambios en situaciones que no pueden controlar al 100%. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo retrato 4 personajes que están junto a una fogata y lo relaciono con la obra de Borges porque, por ejemplo, en este caso, me llama la atención que la lápida de Jorge Luis Borges tiene una inscripción en inglés antiguo que traducido al español refiere y que no temieran, y que no temieran. Entonces, hay algo que me interesa, que es esa cuestión de morir sin temor,
que, por ejemplo, en el caso, hay cosas que se pueden heredar. Se puede heredar una enfermedad, se pueden heredar la altura, un rasgo específico del cuerpo, pero hay ciertas cosas que no se heredan, como el valor ante una situación compleja. Entonces, por ejemplo, cuando vemos las pinturas o los dibujos de siglo pasado, vemos como el ser humano en muchas situaciones presentaba vulnerabilidad porque se enfrentaba contra los elementos o se enfrentaba contra animales salvajes. Y yo particularmente siento que en estos nuevos tiempos el ser humano está recuperando esa vulnerabilidad porque no puede controlarlo todo. Entonces, bueno, en este dibujo Pactos Pampeanos vemos estos 4 personajes que están como a la intemperie en la noche en un espacio que es un poco ingrávido. Y bueno, eso me parece interesante. Y por ejemplo, ellos son personajes dentro de los papeles viajeros de los que tú te refieres, o van a aparecer otras figuras que tienen aspectos de que están en un tránsito. Eso que tú comentabas de que te interesan las historias de los mitos, las leyendas, y de alguna manera conectar con la identidad de ciertos lugares. Sí, sí. Por ejemplo, ahí es cuando hago referencia específicamente al arquetipo del viajero y sobre todo a la persona que está atravesando una situación en la que tiene que sortear o tiene que intentar superar ciertas situaciones. Si nosotros vemos de cerca, no sé si es posible, pero si vemos de cerca las características de estos personajes, vemos que son seres que tienen características humanas, pero que al mismo tiempo no son humanos al 100%. Entonces yo lo relaciono mucho con estas historias populares que están relacionadas a presagios, que están relacionadas a sueños, al mismo tiempo que es como una herencia, como un auto-homenaje, y que, por ejemplo, pueden ser intrínsecas en cada ser. Por ejemplo, un hombre con un sombrero puede ser un personaje histórico en cualquier isla del Caribe o en cualquier punto de Sudamérica. Al mismo tiempo, esta mujer que vemos en el fondo, que también tiene un sombrero que tiene como una ruana, que tiene como una tela que la cubre, pudiéramos vincularlo quizás con la imagen de la Madre Universal, pudiéramos al mismo tiempo vincularla con la imagen de una mujer fuerte, al mismo tiempo pudiéramos vincularlo en el caso de las islas del Caribe, con todas estas creencias afrocaribeñas relacionadas a la feminidad. Entonces yo particularmente relaciono mucho mis personajes con diferentes historias populares. Por ejemplo, algo que me interesa también es que vemos la cara de estos personajes y parece también que llevaran una máscara. Entonces, cuando tú llevas una máscara, cito, por ejemplo, un término que utilizó el escritor Reinaldo Arenas, donde dice que hay veces que uno está interpretando una representación incesante. O sea, quizás un papel del que tú no puedes escapar, pero que tienes la necesidad de desarrollarlo por el entorno en el que estás. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que cuando tú llevas una máscara, te toca desarrollar labores, te toca desarrollar tareas, al mismo tiempo te toca cumplir o luchar contra un problema, contra un deseo, contra una situación. Entonces, básicamente estos personajes sí son personas, pero también son símbolos. No, se ve que hay algo que está pasando con ellos porque no sabemos qué son, cuál es la figura, ¿no? Y me intriga ver un poquito más de tu obra, de tu obra en pictórica a través de los dibujos y ver un poquito más qué otras historias o cómo te aproximas al lienzo a través de no sé si quieres pasar a otra imagen. Sí, vamos con una segunda imagen. Let's go with picture number 2, please. Y a ver, nos comentas entonces un poco qué otra, ya más o menos como se entiende un poco de cómo aproximas tu trabajo, pero creo que es interesante como volver al tema de los sueños y qué otras historias como aparecen acá.
Sí, por ejemplo, en este caso vemos este dibujo se llama Los Tigres Enamorados. Entonces, por ejemplo, comentaba que Jorge Luis Borges, por ejemplo, en este caso, decía que el tigre era el único animal que lleva los barrotes de su propia prisión marcados y adentro lleva el oro, o sea, porque los tigres son amarillos. Entonces, bueno, este personaje me llama mucho la atención porque es un animal que al momento de darse cariño con otros de su misma especie también se hace daño, porque se clava las garras. Entonces, y bueno, no sé, creo que estos seres primitivos, estos animales que son incontrolables también son como súper interesantes, porque quizás, por ejemplo, hay una figura literaria que se llama prosopopeya, que es cuando le dan características humanas a los animales. Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos la literatura caribeña, que generalmente son cuentos o son fábulas que se comparten para dar a conocer un conocimiento. Por ejemplo, vemos que se utiliza mucho el uso de animales como para poder ilustrar mejor a la persona sobre lo que se está hablando. Por ejemplo, en estos casos vemos cómo estos tigres pudieran estar trabajando o pudieran estar intentando cumplir un fin común o simplemente pudieran ser dos amantes o al mismo tiempo. A mí me gusta mucho que las historias sean abiertas, pero lo que quiero decir es que la capacidad que tienen estos seres de decidir es lo que los asemeja a la naturaleza humana y de esa forma por ejemplo, pudiéramos conseguir un aprendizaje o una sugerencia que nos permita a nosotros como espectadores o como oyentes aprender de esas historias a veces primitivas, pero que son muy ricas. Y generalmente esas historias provienen del Caribe o de Sudamérica. O sea, los autores que tú que haces referencia principalmente son las que tienen que ver con el contexto latinoamericano, caribeño. O, por ejemplo, ¿de dónde son esos tigres? ¿De dónde son esos tigres? O sea, ¿de dónde vienen esos tigres? Por ejemplo, yo te comento algo, Alex. Sí, efectivamente vienen de un mestizaje de historia. Por ejemplo, vemos que hay ciertos animales que no los hay en el contexto caribeño, pero producto de toda esta migración relacionada con la colonización, vemos bueno, que se conforman estas historias. Esta historia de estos tigres es una historia que es africana, adaptada a un entorno caribeño. Incluso, en particular, esta historia de los tigres enamorados es que ellos empiezan a dar vuelta el uno tras el otro y se terminan convirtiendo en mantequilla de lo rápido que van. Entonces, por eso es que la gente cuando cocina, puede ser una arepa o puede ser otro plato típico, les coloca mantequilla. O sea, es una explicación que es una historia antigua. Por ejemplo, hay algo que quiero hablar de esta referencia que me estás poniendo sobre la construcción de esta historia, y es la transculturización. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un escritor incaico que se llama Guamán Poma de Ayala. En el año 1603, este señor decide enviar una carta al rey Felipe III de España, en la que él sugiere por qué no reescribir toda la historia judeocristiana, incluyendo los dioses incaicos, incluyendo cuestiones relacionadas a lo que eran las cosechas y las estaciones en los Andes. Esta carta nunca tuvo ningún tipo de respuesta, pero lo que quiero desarrollar con esta idea es que yo creo que los sudamericanos y al mismo tiempo los caribeños siempre hemos estado abiertos a crear algo nuevo en base a que todos nos sintamos incluidos. Y por eso podemos ver que en las diferentes diásporas sudamericanas, caribeñas, siempre se han formado nuevos concilios o nuevas situaciones en las que
nace algo nuevo, como puede ser un estilo de baile, como puede ser un nuevo idioma, como puede ser un tipo de literatura, como puede ser nueva vestimenta, como puede ser la cocina, que es algo muy rico. Entonces, bueno, creo que es algo también que se puede desarrollar al arte, sobre todo la forma en la que se puedan desarrollar las ideas y la forma en la que podemos afrontar, resolver nuestros propios problemas, porque vivimos en un entorno que es distinto al que pudiese tener alguien que viva fuera del Caribe. Bien, y entonces tú generalmente trabajas, uno de los medios principales es el dibujo, ¿no? O sea, para contar tus historias, y eso generalmente son formatos ¿de qué tipo? A ver, cómo lo comentas? Bueno, me interesa mucho el papel porque el papel te permite viajar, te permite trabajar en diferentes lugares. Al mismo tiempo, vamos con la imagen número 3. Is it possible to go to picture 3? Me interesa mucho el papel porque el papel te permite viajar. Al mismo tiempo, técnicas como la acuarela permiten sugerir mucho con detalles muy sencillos. Una aguada de un color puede representar una montaña, como puede ser luz, como puede ser tierra. Y en este caso, por ejemplo, vemos como una aguada de diferentes colores. Este dibujo se llama El sol, la luna y la oscuridad. Es una historia de origen africano, donde explican cómo durante la creación del mundo, tanto el sol como la luna como la oscuridad, pues se les empezaron como a repartir sus diferentes Roles. sus diferentes roles. Entonces, el sol, al haber sido más responsable y haber cumplido con todo lo que tenía que hacer, pues nadie puede ver directamente al sol sin demostrar respeto. Nosotros miramos al sol y irremediablemente vamos a tener que bajar la cabeza porque el sol nos quema, pero al mismo tiempo el sol es muy importante porque sin él no pueden nacer las plantas, los animales no pueden crecer, controla al mismo tiempo cuando hay mucho sol los procesos naturales, pueden haber fuegos, pueden haber sequías, etcétera. Entonces el sol domina todo. En esta misma historia que me parece muy bonita, vemos que la luna era muy vanidosa y simplemente se dedicó pues a eso, a ser vanidosa, y por eso es que la gente se reúne en las noches a ver la luna y dice qué bonita la luna, pero realmente simplemente todos la admiramos y eso es todo. Mientras que en este dibujo, por ejemplo, vemos que en la esquina derecha, bueno, al menos así lo veo yo, vemos a la oscuridad que decidió no tener ninguna labor en específico, y por eso es que, bueno, la oscuridad está pero no está y no cumple ningún fin concreto. Cosas pasan en ella, pero está ahí. Entonces vemos que hay una imagen como de dos amantes que se están abrazando o están como durmiendo. Pero bueno, esta historia trata más o menos de eso. Por eso podemos ver como varios agricultores en el medio de la imagen sosteniendo unas palmeras, como trabajando, como viajando. Y precisamente eso es lo que más me interesa del papel, que es la capacidad de poder llegar a un sitio, conocer una comunidad, entender sus historias, entender sus preocupaciones, y al mismo tiempo algo que te comentaba anteriormente en una conversación previa es las historias que se forman o que se comparten cuando uno hace una labor. Por ejemplo, los pescadores tienen muchas historias que se desarrollan en base a la labor de pescar, porque hay que salir de noche, a qué hora es mejor, cuándo la luna atrae a los peces, si hay sirenas, no hay sirenas, tantas creencias populares que pueden haber. Lo mismo aplica a los herreros, lo mismo aplica a los llaneros, o sea, la gente que vive en el llano, que trabaja con vacas, que monta caballos. Me gusta mucho, y este tipo de obras solamente la puedo desarrollar a través del papel, porque me permite moverme de un sitio a otro y poder registrar, o sea, poder hacer una cartografía social de lo que estoy viendo en ese lugar. Y de alguna manera, bueno, se ve, es como uno podemos palpar que hay una vinculación con el Caribe históricamente se ve que hay, incluso cuando tú presentas
estas palmas. Se ve que tú no estás contando quizás historias sobre Valencia, que quedó en el pasado, como parte de tu tránsito, sino que se ve por los elementos que componen las piezas o la expresión artística en tu obra. Pero, ¿cuáles otros elementos tú consideras que tu obra habla sobre el Caribe? Por ejemplo, pasa algo, por ejemplo, en el contexto Caribe, y ahí me remito, por ejemplo, a esto que hablábamos de las diásporas. Vemos que hay mucha gente de muchos sitios distintos en lugares muy pequeños, donde toda esta población, que no es homogénea, tiene una visión diferente de la verdad, o quizás tiene una forma diferente de entender un proceso. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho un ensayo que se llama El peligro de la historia única, que es de una escritora nigeriana que se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Y ahora que me estás preguntando acerca de eso, de cómo se vincula, por ejemplo, yo en verdad estoy muy abierto a utilizar toda clase de símbolos en mi trabajo. Cuando digo toda clase de símbolos, quiero decir que de repente podemos encontrar animales, podemos encontrar personas, podemos encontrar vegetación, y todos estos elementos juegan un papel para contar esa historia. Y al mismo tiempo, por ejemplo, yo llamaría al Caribe que puede ser como una zona de contacto. O zona de contacto es porque generalmente, lo digo de forma positiva, pueden haber confrontaciones en las que se encuentran situaciones como muy antagónicas. O sea, por ejemplo, estoy hablando de estilos musicales, estoy hablando de que quizás, por ejemplo, encontramos una población que tiene una creencia y otra población que tiene otra creencia. Entonces creo que quizás por eso es que los personajes de mi trabajo a veces son un poco tan diversos. Vemos que tienen como una cabeza grande, otros son como más pequeñitos, y por ejemplo, a veces puede ser que parezcan que son como cómics o son como extraterrestres, pero es porque en realidad yo no los asocio con algo en particular, sino que simplemente son personas. Bueno, definitivamente creo que esa situación de ese conflicto, posible conflicto, existe en distintos niveles en el área del Caribe. Y particularmente, por ejemplo, yo vivo en una isla que está partida en dos y somos dos pueblos distintos que convivimos en un mismo pedazo de isla con dos culturas distintas, con idiomas distintos. Entonces, pero sí, o sea, me parece que eso también se ve en tu cuerpo de trabajo. Pero quiero dar este mensaje que estamos más o menos como a mitad de camino. Estamos conversando en el día de hoy con Samuel Sarmiento, quien trabaja y vive en Aruba, de origen venezolano, en esta plataforma de Catapult Lockdown Virtual Salon. Si quieren hacer sus preguntas, adelante, hagan sus preguntas en el chat. We are kind of halfway right now in our talk and discussion this afternoon with Samuel Sarmiento. Just in case you have joined us recently, we are in discussion with Samuel Sarmiento, who lives and works in Aruba. And I am Alex Martinez from Dominican Republic. And thanks for joining us this afternoon. Y bueno, continuaremos en español. Hay algo que yo quiero que tú me hables un poco sobre los nuevos oscurantismos o la visión medio catastrófica del colapso. Y bueno, que de hecho ya estamos viviendo un proceso global parecido a esto, pero cómo eso ha afectado o cómo el tema incluso de la pandemia ha afianzado esa parte oscura que te interesa también aproximar en tu obra. Vale, muchas gracias por esa pregunta, Alex.
Ok, hace un rato comentaste que venías de una isla que estaba dividida en dos. Y por ejemplo, vemos que en esta nueva era o en este tiempo que estamos viviendo, por diferentes circunstancias, hay muchas masas de seres humanos que les ha tocado migrar de un sitio a otro. Generalmente cuando somos distintos, cuando tenemos un origen distinto, cuando tenemos eh, creencias distintas, puede ser que en cierto punto se genere diferencias. Es algo que es normal. Entonces, justamente estaba escuchando eso que me comentabas y recordé un cuento. Hay un escritor que se llama Sato Haruo. Él, en el año 1923 hubo un gran terremoto en Japón. Luego de ese terremoto, pues por alguna razón, había una comunidad de coreanos viviendo en Japón. Entonces, con toda esta tensión de este gran desastre natural, muchas personas empezaron a pensar de que en parte el hecho de que este terremoto hubiese ocurrido tenía que ver con los coreanos. Entonces se desarrolló como una especie de ola de violencia hacia los coreanos que habitaban en Japón en ese entonces. Entonces, ¿por qué estoy abordando esto? Abordo esto porque, por ejemplo, podemos ver que en muchos puntos del Caribe, incluso en el mundo, hay comunidades que están haciendo vida en sitios de las cuales no pertenecen porque simplemente sus países de origen, pues, hay múltiples situaciones que los han obligado a movilizarse. Entonces, ahora que me estás hablando de estos nuevos oscurantismos, pues yo podría hacer la siguiente reflexión. Nosotros que vivimos en el Caribe, que es un sitio o un espacio que es pintado en muchos casos como el paraíso para muchas personas del mundo, como que siempre te dicen visita el Caribe porque encuentras sol, porque encuentras playa, porque encuentras vegetación. Pues ahí tenemos que hacer una reflexión porque ciertamente yo creo que estamos entrando en un punto donde estamos descubriendo que no somos sustentables. No estoy hablando del Caribe, estoy hablando del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas a esa conclusión, tienes dos opciones, o entras en negación o buscas soluciones. Y al mismo tiempo te empiezas a dar cuenta bueno, que existen diferentes polos de poder, de que al mismo tiempo los seres humanos son clasificados de acuerdo a su origen, y al mismo tiempo los seres humanos, por una cuestión de supervivencia, también se terminan reagrupando como para buscar salvar sus costumbres o cubrir sus necesidades más básicas. No sé si podemos ir con la cuarta imagen. Picture number 4, please. Este lienzo es una pintura al óleo. Vemos como dos personajes que están como volando. Estos dos personajes muy pequeñitos. Y vemos que están como sorteando, como en el medio de una gran catástrofe. Y bueno, vemos que están vemos que a la derecha hay como un huracán, vemos que al mismo tiempo vienen como unas nubes, y bueno, yo pudiera, por ejemplo, retomando el punto anterior, podemos ver que en esta nueva época el ser humano no está controlando absolutamente nada. No es capaz de modificar su entorno por el bien común, y por eso es que estamos migrando a los espacios digitales. Es mucho más fácil que todos tengan una buena conexión a Internet a hacer que todos tengamos agua en cierto punto. Entonces, yo creo que esto también está relacionado con estos nuevos oscurantismos, en el sentido de que funciona un poco como la figura del panóptico, donde todas las personas están en una gran prisión, muestran su perfil, que en este caso pudiera ser Instagram, pudiera ser Facebook, tú muestras tu foto, muestras quizás tu nivel de educación, qué haces, qué no haces, cuáles son tus habilidades, y en base a eso estás clasificado. Pero bueno, en el caso de este lienzo que estoy mostrando no va tan a fondo. Por ejemplo, vemos estos dos personajes
que no se sabe muy bien si son, vemos que hay una dualidad, vemos que es un hombre, que es una mujer, pero al mismo tiempo llevan esa máscara de la cual he hablado reiterativamente, que yo también, por ejemplo, la relaciono con la estatua del velo de Isis. El velo de Isis es una estatua que lleva un velo que nadie puede levantar. Entonces habla sobre el conocimiento oculto, sobre que, por ejemplo, cuando nosotros estamos descubriendo algo nuevo, cuando nosotros estamos buscando hacer un gran cambio, no lo podemos controlar al 100%. Y lo relaciono un poco también con la idea del ánima de Carl Jung, o también con lo que Schopenhauer llamaba como el velo de Maya. Y es eso, pues, o sea, me interesa mucho lo onírico dentro de estos paisajes, porque vemos que, por ejemplo, yo no utilizo un paisaje académico, no sé hacer perspectivas, por ejemplo, sino que simplemente trabajo y no es lo que sale, porque sí hay cosas que son pensadas, pero hay ciertos elementos que no lo premedito, por decirlo así. Y entonces tú también trabajas, o sea, ya veo que presentamos los dibujos, ahora esto de en óleo, pero tú también trabajas en otros formatos, o te interesan también otras técnicas. Sí, vamos con la imagen número 5. Estoy haciendo algunas indagaciones en cerámica, porque, a ver, en el entorno del Caribe holandés encontramos una técnica que se llama el Delft-Blauw, que son estas cerámicas pintadas, que son estas cerámicas blancas pintadas con líneas azules. Entonces ahí hay veces que podemos encontrar historias, podemos encontrar paisajes, podemos encontrar algunas temáticas. Sin embargo, yo decidí contar historias del Caribe acerca de utilizando estas técnicas, pues, que vamos a ver ahora. Pero extrapolar esta image number 5, please. Extrapolar esta técnica holandesa que también existe o que tiene relación también con Aruba, pero en Aruba hay algunos artistas, o sea, hay una tradición de esto, o realmente se extrapola como esta idea de los holandeses en Aruba, y cómo llegas acá. Bueno, originalmente el trabajo con porcelana vino de los chinos, o sea, de la cultura china. Y creo que históricamente, por la relación entre el comercio holandés y Asia, ellos adquirieron esta técnica. Y al mismo tiempo, vemos que en Aruba, si bien no se produce en masa, hay personas que están interesadas en crear objetos capaces de narrar historias. Entonces, un poco de esta nueva investigación que estoy haciendo es como buscar la forma de cómo contar historias distintas a través de esta técnica y utilizando símbolos más autóctonos, símbolos en los que nos podamos sentir más identificados y quizás un poco más contemporáneos. No es algo que estoy haciendo yo, es algo que que vienen trabajando varios artistas en paralelo, que es buscar, quizás la palabra correcta no sea reinventar, pero sí reinterpretar un objeto. O sea, como apropiarse de un objeto. Creo que sería básicamente eso. Y, por ejemplo, en esta imagen lo que podemos ver es una cerámica, vemos una mujer y al mismo tiempo vemos como unos objetos que he ido acumulando. Me interesa mucho también la acumulación de objetos. En este caso son piedras. Y por ejemplo, si lo vemos en un contexto del Caribe, lo podemos relacionar quizás con el mar, que al mismo tiempo lo podemos relacionar con lo femenino, que al mismo tiempo lo podemos relacionar con la fertilidad, que al mismo tiempo lo podemos relacionar con el inconsciente, con los sueños. Creo que se puede amarrar una línea muy fácilmente de esa manera. Pero ese es como una nueva técnica que estoy justamente ahora empezando a desarrollar, al menos en mi obra. Y bueno, no, ya veo que es bastante amplio tus tentáculos en la exploración. Tenemos 4 preguntas, vamos a pasar, let's go
for the first question, now that we have a little time, a few minutes to try to hear you. Hello, Bim Bice, thank you for your question. Como alguien de que te has mudado desde Sudamérica y el Caribe, ¿puedes hablar un poco de cómo son estos diferentes contextos y cómo sus contextos impactan tu práctica? Great question. Ok, bueno, podría decir que, por ejemplo, una reflexión que he podido hacer es que tanto en Sudamérica como en el Caribe, probablemente tenemos problemas muy similares, que es la construcción de nuestra identidad, porque hemos atravesado situaciones históricas que, si bien no son las mismas, son permeables a ciertas cosas. Y en cuanto a mi práctica artística específicamente, pudiera decir que, por ejemplo, me he decantado más por trabajar con papel, porque quizás particularmente en Aruba, en mi caso, trabajar con pintura acrílica o al óleo es más difícil por la humedad y otras características del ambiente, pues, o sea, del clima. I will try to translate a little bit these questions. He says that as a common issue of the context, it's it's the construction of identity that he's interested in precisely this aspect of the Latin American and in the Caribbean, and he's interested in working with paper rather than other materials that he finds that it's more suitable for his artwork. So we go further with the second question. Let's see. Ahí está. Saber cómo artista Samuel, cómo ha sido tu proceso intercultural en Aruba. Adelante. Interesantísimo. Gracias, Jimmy. Gracias, Jimmy, por esa pregunta. Bueno, específicamente te puedo decir, ya que venía hablando sobre todas estas historias tan ricas, te puedo decir que, por ejemplo, hay algo que me interesa mucho, que es que si hacemos una revisión de las historias autóctonas de Aruba, vemos que se utilizan este mismo sistema de mitos y leyendas para compartir el conocimiento en el entorno familiar. O sea, muchas veces se utiliza la figura de la moraleja, se utiliza la figura de la metáfora, quizás para enseñar a los niños a hacer cosas. Y yo me he sentido muy identificado porque es algo que es parecido a donde yo crecí, que es parecido a Maracaibo. Y un detalle que es súper importante es que eso se puede mirar en la colección arubiana caribiana, es que en los cuentos de Aruba también hay tigres. Y en Aruba no hay tigres. Entonces es algo curioso. Me pasó igual en Aruba, cuando estuve allí en Caribbean Link. La verdad es que me sentí también muy cercano a casa, a pesar de que tienen un pasado y una relación con Holanda. Para mí me sentí y que la gente también es muy latina, muy caribeña, a pesar de que tienen esta dualidad neerlandesa. A ver, we have a next question. Here we go, Samuel. Aquí dice, these are so beautiful. Bueno, tú sabes, tú puedes leer. Estoy interesado en tu uso del espacio y cómo tú aplanas ese espacio y como que sin perspectiva, como tú dices, como mencionabas. ¿Cómo fue esa decisión? Cuéntame un poquito. Por ejemplo, en el caso del espacio, muchas veces vemos que los personajes están en un lugar que realmente no es un paisaje, sino yo lo vería un poco como un entorno emocional,
por decirlo así. So sometimes these characters are not in a specific landscape. He believes that they're in an emotional passage, atmosphere. Exacto. Pero cuéntanos un poquito sobre la perspectiva, o sea, ¿por qué tú decidiste como que no enmarcar tu obra con esa aproximación? Fíjate, por ejemplo, a mí me gustan mucho estos murales egipcios, donde vemos que se están haciendo diferentes tareas. Y hay veces que, por ejemplo, el tamaño de los personajes no está relacionado con la lejanía, ni si están lejos o están cerca, sino a veces con el grado de importancia. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el faraón a veces es más alto, que los obreros a veces son un poco más pequeños. Podemos ver que si alguien tiene las manos más grandes es porque sabe hacer alguna habilidad y así sucesivamente con cada cosa. So in terms of the perspective, he's saying that he's leaning more towards something similar to the Egyptian drawings, that maybe they highlight different aspects of importance in the story. If there's somebody that has a bigger hand than the rest of the figure, it's because maybe it's important. He has an important craft. Something it's highlighting for a reason. So he believes that maybe he's more interesting. And it's more interesting to kind of forget about perspective and then give and highlight however the story goes. And I think that, I believe that we now have a last question, Samuel, for you. Let's see. Andrés Rivera, gracias. ¿Cómo tu arte en Aruba? Tú te estás riendo porque tú conoces. Es de maldad que te están haciendo ahorita. ¿Cómo difiere con la diferente, o sea, tu obra en Aruba versus tu obra en Venezuela y en España? Esa es una excelente pregunta, por cierto. Sí, claro, una excelente pregunta. Y cómo esto ha afectado tu obra en lo personal. Generalmente podemos llegar a pensar de que un artista en el Caribe tiende a usar una paleta de color o tiende a usar recursos más exagerados, porque quizás está rodeado por un entorno más caribeño, más colorido, más ruidoso, más caluroso. Pero yo particularmente en mi caso, siento que el Caribe, por su claridad, en el caso del dibujo, me ha ayudado como a depurar ciertos procesos. Por ejemplo, hay veces que con esta luz, que hay veces que puede ser incandescente, el vacío puede representar en sí mismo una superficie o puede representar en sí mismo una situación a que ayuda a que el personaje o que lo que está ocurriendo ahí se manifieste de forma diferente. En este caso, por ejemplo, en España, pues tuve la suerte de trabajar en diferentes estaciones, que es algo que cuando uno está en el Caribe, pues realmente no lo hace. Y eso a nivel técnico te ayuda a repensar un poco mejor la obra, porque quizás puede ser que en invierno trabajes un óleo y llega verano y vemos que ese óleo chorrea todo el aceite que no se ha secado, por poner un ejemplo. Y en el caso del trabajo que vengo desarrollando en Aruba, creo que es muy directo. Directo en el sentido de que utilizo la línea como herramienta, utilizo la mancha de una forma más directa. Sería básicamente eso. So he's saying that él te entendió. Bueno, ya muy bien. Entonces tenemos una pregunta más todavía, adelante. Let's go for the next question. Here we go. Aquí otra vez Jimmy. Los objetos pareciera que tuvieran relación con la religiosidad afroamericana en el Caribe. Por cierto, esto es interesantísimo, esta idea de lo afroamericano o lo afrocaribeño, que yo sé que te interesa el tema
de lo amazónico, y creo que pudiéramos cerrar como con esa. Gracias, Jimmy, por traerlo a colación. Sí, me parece muy interesante, por ejemplo, todas estas figuras relacionadas a lo afrocaribeño e incluso a lo aborigen, porque vemos, por ejemplo, que estas figuras, estos seres que pudieran ser animados, que pudiesen parecer irreales, transitan historias, y muchas veces estas historias se utilizan para compartir conocimiento. Entonces hay veces que la forma o la herramienta que tiene una comunidad para hacer llegar valores es utilizando, primero, son historias que se comparten de forma oral. Entonces eso hace que haya una relación más estrecha entre los mayores y los menores, o por decirlo así, entre los viejos y los niños. Entonces eso hace de que, por ejemplo, en ese caso, hay un entorno familiar mucho más estrecho. Por ejemplo, si vemos cómo está conformada la sociedad hoy en día, vemos que en este caso no se le da un valor o no se le da un suficiente peso a la experiencia que alguien pudo haber acumulado con el paso de los años. Entonces, en este caso, por ejemplo, en las épocas antiguas, veíamos que eran los ancianos los que contaban estas historias, y de esa forma eran como los que manejaban la sabiduría. Y yo creo que a mí me interesa mucho ese tipo de historias, porque creo que es una forma muy pura de encontrar, por ejemplo, situaciones como decidir entre lo bueno, entre lo malo, quizás discernir entre la seguridad y el peligro, o quizás al mismo tiempo ver que hay situaciones que, o sea, no sé, creo que hay muchas maneras de abordarlo, pero son básicamente arquetipos que se repiten en todas las culturas, tanto en la cultura asiática como en cuentos aborígenes, incluso hasta en el cine. Podemos ver que muchas veces hacen adaptaciones de situaciones que le pasan al hombre, o sea, al ser humano constantemente. No, me parece súper interesante eso, y ahora que ya hemos visto algunas imágenes de tu obra, se pudiera relacionar ese patrimonio oral que tú has dicho que te interesa, y conectar eso con lo que hemos visto de tu obra, pero también podemos imaginarnos dentro de esas historias, esa vinculación con la relación de seres humanos y no humanos, que están en constante diálogo en contextos imaginarios y contextos físicos. Yo creo que ha sido un rato muy interesante que hemos pasado acá en conversación y conociendo un poquito de tu obra. Creo que nos hemos quedado con las ganas de conocer más, y para eso está la plataforma bueno, en tu página web, tus redes, que creo que hay muy buen contenido allí colgado. Y nada, solamente me queda, antes de despedir, agradecerte. Si tú quieres decir alguna pregunta, algún comentario, ¿no? No, agradecer mucho esta oportunidad de parte de todo el equipo de Catapult, de parte de Fresh Milk Barbados. Increíble, súper contento de estar participando, y bueno, invitando a todo el mundo a que siga viendo las charlas. Bueno, vale la pena decir que están todas grabadas en el YouTube de Fresh Milk, but I'm gonna close it in English. Thank you so much, Samuel, for joining us, and I am closing today's salon, and I'd like to express a huge thanks, as Samuel said, to the Catapult partners, including the American Friends of Jamaica, Kingston Creative, and Fresh Milk, for making this awesome program to be actually a reality. And we are heading towards our last salons that are happening this next Friday at 1 p.m. Please join us for the next Catapult Lockdown Virtual Salon, that it's this November the 20th, with Raquel Bayowonski, an artist from Dominican Republic, who will be in dialogue with Stephanie
Lynch from Trinidad and Tobago, and again, will join a conversation with Awilda Rodriguez Lora from Puerto Rican. You cannot miss this. This is going to be a very special event also. It's the last of these series. And again, you have to go right away and subscribe to Fresh Milk YouTube channel. And there you can watch all of the previous salons, sessions, and then I think that's it. Thank you so much, everybody, and goodbye. See you on Friday at 1 p.m. Thank you.